hemos tenido la constatación recién de lo que se vive en poblaciones de Santiago y regiones. El alza dramática de la pobreza. Más de 2.100.000 personas viven en la pobreza y más de 850.000 en la extrema pobreza. Es el alza más terrible en 2 décadas. Pero Chile es un país que tenía espaldas para enfrentar esta crisis. Poco endeudamiento fiscal y una gran cantidad de miles de millones en ahorro. Ustedes dos fueron ministros de Estado de este gobierno. Y usted fue ministro de Hacienda. Yo quisiera que de verdad entregaran una explicación, no para la galería, sino que una explicación creíble, porque estamos todos impactados con estas cifras. ¿Cómo fue posible que permitiéramos que llegara a esta situación? ¿Cómo fue posible que ustedes no bregaran en el gabinete con energía, con convicción, por entregar esas ayudas que no llegaron nunca, que se mezquinaron, que se fueron tardando para llegar a esto? Cuando había 1,5 millones de niños, tenemos 1,5 millones de niños pobres y vulnerados. ¿Cuál es la verdadera razón de por qué se esperó más de un año para realmente entregar las ayudas que se correspondían? Cuando digo las que corresponden, no 60.000 pesos. Responde esta vez, esta pregunta es para los dos, y responde usted primero, Mario Desbordes. Bueno, entré al gabinete en julio del año pasado después de una larga discusión y un conflicto con mi propio gobierno como presidente de Renovación y diputado, justamente por eso. Mi gobierno ha hecho muchas cosas buenas, digo mi gobierno, pero en este punto que usted menciona creo que se cometieron errores importantes. Se subvaloró lo que estaba pasando en la calle. No se consideró adecuadamente el drama que estaban viendo miles de chilenos, no solo por el hecho de no tener empleo a raíz de las decisiones que se hubo que tomar respecto al encierro, sino además porque la gente que tenía empleos precarios no podía estar encerrada. La tasa de mortalidad, Mónica, en San Ramón, La Pintana y varias otras comunas populares es mucho más alta que en los otros sectores, sobre todo porque la gente no se pudo cuidar, no tenía espalda, como usted señaló, para cuidarse. Y por supuesto, creo que en algún minuto se regateó, se cometió un tremendo error, y no se entregaron las ayudas en la intensidad que correspondía al principio, y por eso yo bregué para algo que es una mala política. Yo no considero que sea una política pública, que es algo que no debería haber sucedido, pero que para mí era la única alternativa después de que no se entregaron las ayudas estatales, que fue el famoso 10%. Cuando planteé, y está grabado, y lo dije en muchas discusiones y en muchos debates, que no había otra alternativa que el 10%, era porque, también lo señalé, las ayudas fiscales no eran las suficientes. Le quedan 3 segundos, ya terminó, le toca responder entonces ahora al candidato Ignacio Briones. Muchas gracias, buenas noches. Lo primero que hay que decir que obviamente el dato que conocimos nos debe llevar a preocupación. Son millones de chilenos que han retrocedido a la pobreza. Creo que eso es lo relevante, reconocer y preguntarnos qué vamos a hacer. Pero lo otro que quiero decir con mucha claridad, Mónica, es que aquí también hay que ver la película completa. Porque usted sabe que si bien la pobreza sube 2 puntos, y eso es algo que nos conmueve y nos debería preocupar, las ayudas sociales en esta CACEN que se cursa entre octubre y enero del presente, impidieron que la pobreza subiera 5 puntos y no 2. Y eso ha sido destacado por organismos internacionales. Ahora, ¿quiere decir esto? ¿Que no hubo fallas? ¿Que todo fue suficiente? No. De hecho, creo que la política social y la política económica hay que verla en su conjunto, porque conjuntamente con el IFE, que de hecho no es de 60.000 pesos, y usted bien sabe que ese IFE de 65.000 pesos duró un mes, porque en junio me tocó encabezar un acuerdo nacional con la oposición para llevarlo a 100.000 pesos cuando el Colegio Médico pedía 75.000 y ampliarlo en el tiempo. Pero ese no es el punto. Hubo una ley de protección del empleo que salvó más de 1 millón de empleos. Hubo también un subsidio al empleo, un aporte con garantía estatal a cientos de miles de empresas que evitaron su quiebra, y en su conjunto esto logra mitigar, no anular nunca, el impacto que ha tenido esta crisis severísima. ¿Cuál es la conclusión que yo saco de cara al futuro? Muy simple. Acá tenemos que poner el acento en crear empleos y en levantar nuestra economía. Esa es la manera en lo inmediato de reducir la pobreza, como lo muestra la CACEN. Tiempo, candidato. Tengo una precisión, señor Desbordes. Los 10% de retiro de fondo no es una ayuda del Estado. No, son nuestros fondos, es nuestro ahorro. Sí. Y para usted, señor Briones,
Sebastián Sichel lo acusa a usted de haber impulsado su salida del gabinete precisamente por haber querido hacer una política social más certera. Usted fue el ministro de Hacienda. ¿Es efectivo eso? Mire, lo me han preguntado tantas veces, este es el típico tema que le interesa a los políticos, no quienes nos ven, pero lo voy a responder por última vez. Desmiento tajantemente lo que él dice, y la razón es simple. Fíjese lo que dice Sebastián Sichel. Dice que él sale porque quería acelerar las ayudas, ampliarlas. Pues bien, Sebastián y cualquier ministro sabe que para ampliarlas y acelerarlas se necesita una ley, porque no depende ni de la voluntad ni del presidente ni de un ministro, requiere una ley. Y para esa ley se requiere un acuerdo. Y ese es el acuerdo que me tocó liderar, acogiendo el llamado de los economistas del Colegio Médico, que insisto, pedían un IFE de 75.000 pesos. Con la oposición llegamos a uno de 100.000 pesos, lo ampliamos en cobertura a más de 8 millones de personas y lo ampliamos en el tiempo. Eso se llama acelerar las ayudas. A ese acuerdo Sebastián, lo ha dicho públicamente, se opuso, se negó. Y por lo tanto se contradice a sí mismo, lo que basta para demostrar que lo que dice es falso. ¿También tiene Muchas derecho a gracias. réplica el candidato Desbordes? Sí, aprovecho la segunda parte de la pregunta para desmentir al señor Santa Cruz, que trabaja en el comando, el señor Sichel, que miente este fin de semana en una entrevista en el Mercurio diciendo que yo habría pedido la salida de Sichel de Banco Estado. Aquí somos los dos verdugos. Eso es completamente falso, eso es mentir descaradamente y el señor Santa Cruz espero que se desdiga. No solo no pedí que saliera, pedí que no saliera todavía para yo alcanzar a estar al menos un par de semanas como ministro, que me apuraron la salida, solo fuera, al revés. Respecto al 10%, es evidente que no se trata de ayuda fiscal, como tampoco lo es el usar los fondos del seguro de desempleo. No era lo único que había, en mi opinión, y sigo convencido de eso. Y creo que esa ayuda personal también la usaron las pymes. He conversado con centenares de pymes que pagaron cotizaciones previsionales, arriendos, y se salvaron gracias al 10%. Por eso cuando se me trata de populista, por haber aprobado y apoyado esa política, la verdad es que sí, es una mala política, pero creo que no hay otra alternativa.